Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Conciencia Planetaria. Hoy tenemos el honor de conversar con Pedro Ucbe. Es poeta, escritor, defensor del territorio maya y además es traductor, maestro y promotor de su cultura y idioma. Tuve la oportunidad de conocer a Pedro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria y su obra como poeta maya. Ahí participó en una conversación con la querida actriz y activista Ofelia Medina, quien expresó algo que me pareció muy bonito y profundo. Dijo, la obra de Pedro nos muestra cómo el lenguaje, la cultura y el territorio no son cosas separadas, sino una única causa viva que debemos defender, transmitir y celebrar. Y así es, la obra de Pedro realmente inspira en todos los niveles. Es autor de diversos libros, entre ellos Espigue de Maíz Rojo y La resistencia del territorio maya frente al despojo. Y ha recibido reconocimientos tanto para su poesía como por su narrativa. Pero además de su trabajo literario, Pedro ha sido una voz importante en la defensa del territorio. Como integrante de la Asamblea de Defensores de Territorio Maya, Much Shinbal, y perdón si lo digo mal, y del Congreso Nacional Indígena ha acompañado luchas relacionadas con la defensa del agua, los territorios y las comunidades frente a megaproyectos, granjas porcícolas, turismo de alto impacto. El Tren Maya ha sido una causa suya, proyectos energéticos y el llamado Tren Maya. De hecho, ha sido reconocido también por Frontline Defenders porque ha tenido varias amenazas al respecto. Pues Pedro, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gran honor y privilegio. Esta es la primera vez que nos hemos visto, aunque a distancia, desde noviembre, cuando te conocí en la... I'm having trouble hearing you. Ok. Pues Pedro, como estábamos platicando, un tema muy, muy cerca a tu corazón y pues la esencia de tu vida es el agua, la fuente de la vida, realmente. Entonces estamos enfocando mucho de la conversación sobre esto. Y pues Pedro nos habla hoy desde su pueblo de Utsots, ¿verdad? Podemos empezar si quieres contarnos un poco de cómo está el día de hoy ahí en Butzots. Sí, muchas gracias, Tracy, por esta generosidad de motivar esta plática. Muy contento el día de hoy. Creo que todos los de este pueblo estamos celebrantes porque ayer cayó la primera lluvia, la gran lluvia de la temporada, y todos los que hicimos milpa estamos ya pensando en preparar la semilla para comenzar la siembra. Y también los pájaros inauguraron el día con sus cantos, felices de que tienen agua y que hoy juntos nosotros con ellos celebramos este gran día que es el inicio de la temporada de lluvias, que además nos refresca porque está haciendo un calor muy, muy fuerte en estos meses, que de por sí es bastante fuerte el calor, donde llegamos hasta 40 grados y entonces nos pega mucho y hoy pues estamos contentos porque la lluvia ha empezado.
Sí, con mucha razón. Yo sé muy bien porque también en Guadalajara hay mucho calor y estamos esperando todavía probablemente una semana o dos más, esperemos que sí. Pero sí, pues qué hermoso lugar y qué bendición que el agua llega hoy, ¿verdad? Porque el agua siempre es un buen señal. Es como un símbolo, pero también a la vez algo muy real y muy práctico. Sí, definitivamente, porque nosotros los mayas celebramos este encuentro. Para nosotros es un encuentro con nuestros seres queridos también. La lluvia no es un recurso para nosotros, la lluvia es la visita de padre y madre, de hermanos, de hermanas, de hijos, de nietos, de abuelos. Así que cuando llega la lluvia, pues nosotros nos sentimos en familia y celebramos juntos este reencuentro. Wow. Es como decir que el agua viene como ancestros también. Así es, nosotros pensamos que la lluvia es parte de nuestros ancestros, toda vez que en el Popol Vuh nos dicen que cuando el mundo empezó no había nada, había solamente silencio, el agua y el cielo era lo único en medio de la oscuridad, y allí es donde aparece en medio del agua Tepeu y Gucumatz, que son nuestros padres, madres, creadores más primeros. Ellos nacen del agua, así que el pueblo maya también cree que su origen está en el agua, toda vez que nuestros primeros padres y madres nacieron del agua, como es Tepeu y Gucumatz. Mm, ya entiendo. Pues voy a pedir que vamos desde el principio para ti. ¿Qué recuerdos tienes del agua en tu infancia? ¿Qué significaban para ti los cenotes y el paisaje donde creciste? Sí, mis papás fomentaron un lugar en la selva que pertenece a Buxots, en el ejido que pertenece a Buxots, y ese lugar que fomentaron tiene que ver con un espacio para la milpa, para hacer milpa, y obviamente la milpa no la podemos hacer o no se puede hacer si no tenemos acceso al agua. Entonces ese espacio que fomentó lo hizo en torno a un cenote que se llamaba Tzonotpinto, y que ese cenote fue donde pues nosotros crecimos, nacimos y crecimos. Somos 5 hermanos, yo soy el menor de 5 hermanos, y pues mi papá, al fomentar ese espacio, pues nosotros tuvimos como esperanza y como nuestros primeros pasos, nuestra experiencia, estar junto a ese cenote. Todos los días, desde muy temprano, nosotros llegamos a la orilla del cenote a tomar agua para el café, para el atole, para el servicio del día, pero también en estos tiempos, como es el mes de junio, de mayo, de abril, donde hace mucho calor, pues nosotros nos bañamos, nos refrescamos en el cenote, y el cenote pues es mucho más que agua. Tiene muchas cosas que nos marca la vida y que representa nuestra visión del mundo. Esta relación que se crea con el cenote o con el agua tiene que ver con una experiencia que vivimos en el cenote. Si bien es cierto que es ahí donde tomamos agua para todas nuestras necesidades físicas, como el hacer el café, el hacer el atole, lavar los trastes y bañarnos y todo esto, pero va más allá, porque en el cenote hay peces y también pescamos para comer.
hay tortugas y pescamos tortuga también para comer. Hay lagartos y en su tiempo también cazamos algunos lagartos para que nos pueda servir. Y además hay una presencia de seres que son espirituales, que nos vinculan directamente con el cenote, de donde crecen nuestras creencias, donde crecen nuestra visión sobre la subjetividad del cenote, porque para nosotros no es un recurso natural. El cenote para nosotros es un familiar, es un hermano, es una hermana, es un vecino con quienes tenemos una relación intersubjetiva, toda vez que ambos somos titulares de derecho o somos sujetos de derecho. Y entonces esta relación que tenemos con el cenote nos hace creer, nos hace pensar, nos hace sentir algo que es muchas veces incomprensible para la gente que vive en la ciudad y que nunca ha tenido una experiencia de vida junto a un cenote. Entonces, de allí fue que comenzamos a hacernos más mayas o sentirnos más mayas, porque esta experiencia que tenemos es única, en el sentido de que establecemos una relación en donde convertimos ese contacto cotidiano con el cenote en algunas celebraciones, como el chachac, como las ofrendas o las primicias, o todo eso que llaman los antropólogos ritos que nosotros hacemos en torno al agua. Y bueno, esto es justamente lo que tiene un gran valor para nosotros, y que no se calcula en monedas, sino se calcula en la vida, en el sentir, en el soñar, en el creer, en el pensar, y justamente en la confianza que nos tenemos entre el agua y nosotros los pueblos mayas. Así es, pues Pedro, yo creo que hay algunos quizás que ni saben qué es o cómo es un cenote. Algunos están debajo de la tierra como una caverna, otros son más como un manantial. ¿Puedes explicar para alguien que nunca ha visto un cenote y no sabe qué es? Claro, sí, los cenotes que están en la península de Yucatán son de dos tipos. Algunos son como pozos muy grandes que tienen, digamos, hasta, bueno, algunos son muy grandes, que casi tienen una hectárea de superficie o de circunferencia, y algunos tienen 50 metros más o menos cuadrados o a la redonda, y están a flor de tierra. Entonces, en estos tipos de cenotes son los que por lo general nos sirven para tomar el agua, para bañarnos, y están abiertos pues al sol, y el agua por lo general tiene un color como verdoso, y bueno, pues también los animales llegan a tomar agua en este lugar. Pero hay otros cenotes que son de cueva. Estos cenotes que son de cueva apenas tienen un orificio en donde a veces apenas entra una persona, a veces un poco más anchos, pero estos cenotes tienen agua súper cristalina, muy transparente, con un azul hermoso, y muchas veces las comunidades de hace muchos años los mantenían limpios, en el sentido de que no se permitía entrar a bañarse en esos lugares, sino se conservaban para tomar solamente el agua para hacer los ritos. Entonces, el agua para ofrecer la ofrenda a nuestros padres y madres creadores, pues los tomamos de
estos cenotes de cueva que creemos son el tipo de cenote donde se conserva con más limpieza, con más pudor, con más pureza estas aguas, y es lo que ofrecemos a nuestros padres y madres más primeros y creadores. Son esos dos tipos de cenotes que tenemos y que a día de hoy pues los vemos amenazados ambos por estos llamados megaproyectos y por muchas otras situaciones que se ha venido dando en Yucatán y que nosotros hemos decidido cuidar, hemos decidido proteger, porque tenemos una relación de vida con ellos, y es así como lo hemos aprendido desde niños y de que nuestros padres nos han enseñado. Así es una cosa increíble. Yo he tenido chance de ver cenotes solo un par de veces en mi vida y siempre tuve una sensación que, pues, que como tú dices, es algo, estás acercando algo muy sagrado y tiene una energía diferente. Yo recuerdo que había un manantial aquí en Missouri, donde yo nací, que pues estaban en ese tiempo contemplando un megaproyecto de un embotellador de agua. Y pues había toda una lucha para defenderlo, pero la primera vez que yo bajé y cada vez después que bajé a este lugar, uno se siente que a lo mejor en tiempos anteriores que había el tipo de ceremonia y vida ceremonial en estos espacios, como tú explicas, que todavía existe allá en Yucatán. Es algo muy especial. Muchas cosas están pasando, como nos dices, pero antes de que entramos en las luchas, me gustaría que nos explique un poco más sobre la parte de la cosmovisión. Pues ya mencionaste los vínculos invisibles que sostienen la vida. Estos vínculos que sostienen la vida, no sé, has escrito mucho de esto en tu poesía. ¿Hay algo que te gustaría compartir un poco más allá? Sí, lo que pasa es que el mirarnos con el agua no es una cuestión que se limite a los cenotes, sino la relación con el agua es como muy diversa. Para nosotros el agua que viene de la lluvia también es muy importante, porque la gente, por ejemplo, que conoce algo de la cultura maya, sabe que tenemos un padre creador que se llama Chac o Yumchac, lo que los antropólogos llaman Dios. Nosotros no tenemos dioses, tenemos padres y madres creadores y creadoras. Entonces, Yumchac, que se puede traducir como Padre Lluvia, pues es importantísimo para nosotros, y esta relación con la lluvia es fundamental en nuestra vida. Esta relación tiene que ver con lo que sembramos en la milpa, que no es solamente maíz, sino una gran cantidad o una diversidad de semillas, y eso pues nos permite estar pendientes de la copiosidad de la lluvia que debe caer, porque nuestras milpas son de temporada. Entonces, en la temporada de lluvia, que justamente empezó ayer aquí, pues nos va a permitir hacer esta siembra. Pero pues la lluvia es una parte. También tenemos aguadas, que por lo mismo las lluvias llenan estos fangos y tardan en secarse un año.
en lo que llega de nuevo la temporada de lluvia, y esto le permite a los animales como los venados, como los jabalíes, como el tepezcuintle, como los pavos de monte, las aves, pues venir y mantenerse vivos para tomar el agua que se llena en estas refugiadas o en estos espacios en donde se acumulan. Nosotros les llamamos aguada, en maya les decimos tzatz, que también nos sirve mucho. Pero pues el agua también lo vemos en nuestro cuerpo, porque con este calor sudamos un montón en el trabajo de milpa que se hace, y también es la presencia de nuestros padres creadores en nuestro cuerpo, de cómo nos ayudan a refrescarnos a través de nuestra piel, que este órgano que tenemos es una especie de instrumento que nos sirve para refrescar el cuerpo, porque cuando sudamos, pues viene el viento y nos da, entonces sentimos la frescura. Y también cuando lloramos, pues se manifiesta el agua de nuestros ojos, nuestras lágrimas, también es parte de la presencia de nuestros padres y madres creadores con nosotros. Es decir, el agua, como hemos sabido luego por el conocimiento científico, pues al igual que el mar, tenemos un 75% de agua en nuestro cuerpo. Así que el agua para nosotros es sumamente importante, y eso nos acerca a la lluvia, nos acerca a las nubes, nos acerca a los cenotes, a las rías que tenemos en la península de Yucatán. Hay dos rías, uno se llama Río Lagartos y el otro está en Celestún, y bueno, está el río Hondo en Quintana Roo por Chetumal y Belice, y tenemos también algunas aguadas, como es el caso de Bacalar, como es el caso de Siuché, que son aguadas, que son lagunas bastante grandes, y en donde nosotros pues tenemos esta relación tan cercana con el agua. Eso nos permite también tener como esta vinculación con la presencia del agua, pero que va más allá del elemento material del agua, porque creemos que tiene ol, como decimos en maya, es decir, que tiene una vida, que tiene una vitalidad, que tiene espíritu y que tiene derechos. Esto es un poco lo que nosotros pensamos sobre nuestra relación con el agua. Sí, pues es algo muy profundo y muy sagrado. Y como mencionaste apenas, ahora hay unas presiones muy fuertes sobre el agua en todo México, pero en particular en Yucatán. ¿Qué impactos han tenido sobre el territorio y sobre el agua? ¿Qué más te preocupa? Sí, a nosotros nos preocupa mucho el riesgo a que está sometido el agua de los cenotes, principalmente en la península de Yucatán, porque está padeciendo los ataques de esto que los occidentales llaman desarrollo, o que los políticos llaman desarrollo. El problema es que muchos de los cenotes y de las aguadas que tenemos están siendo utilizados para fines comerciales, para fines que no son necesariamente para vivir, sino para acumular dinero. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la parte de Quintana Roo, que le llaman Riviera Maya, incluyendo Cancún, es que
algunos análisis que se han hecho del agua de los cenotes cercanos a Cancún y a la Riviera mal llamada Maya, es que hay restos de cocaína muy, muy fuertes dentro del agua y que los está contaminando. Eso es un problema como muy, muy grave. Toda la suciedad de los hoteles, de los baños en donde tiran los restos de cocaína, pues se van y se filtran en el cenote. Igual pasa con las granjas porcícolas, que son muchas aquí en la península de Yucatán, y esto que llaman el anillo de cenotes, es donde justamente se han construido la mayoría de las granjas, y esto pues también es una amenaza muy, muy grave contra el agua, porque la suciedad de los cerdos los tiran en el agua, en los cenotes, y pues también esto contamina mucho. Lo que pasa también con estos espacios donde siembran soya transgénica, tanto en Quintana Roo, en Campeche, como acá mismo en Yucatán, es que toman mucha agua para el riego, pero muchas veces también fumigan con líquidos que envenenan el agua, que contaminan el agua, y toda esa fumigación se filtra y entonces también se cae en los cenotes y lo contamina. Y tal vez lo más visible ha sido el caso del tren mal llamado Maya, que pues se construyeron sobre muchos cenotes, muchas cuevas, y bueno, y pusieron una serie de bases, de pilastrones, y que son miles, yo no sé si son 15,000 o son 20,000 bases que perforaron las cuevas, y pues bueno, hicieron allá una vía para el tren, y que luego forraron estas bases, estos pilastrones, los forraron con metal, y el metal se comienza a oxidar dentro del cenote, y todo esto está muy documentado por compañeros ambientalistas como son los de Sélvame del Tren, que han hecho estudios muy interesantes sobre esta parte. Lo cierto es que el agua está amenazado en ese sentido, pero también hay una gran deforestación, y esa deforestación pues nos ha impactado aquí con mayor calor y con la falta de lluvia, y con el acortar la temporada de lluvia, o el de no tener la lluvia copiosa como antes, y que sean lluvias aisladas y no parejo y no permanente, y no como hace tiempo, ¿no? Entonces eso implica la pérdida de cosechas, la muerte de animales que hay en el monte, y todo esto es así como una especie de círculo que impacta no solamente en un sentido, sino impacta negativamente tanto en la selva como en los animales, como en nuestra forma de vivir, como en el clima, como en el calor, y una serie de situaciones que se ha venido dando que son negativos para nosotros como pueblo maya. Esto es realmente lo que nos preocupa, y lo triste es que quienes tienen la mayor concesión de agua aquí en Yucatán son dos políticos, uno que fue el jefe de la oficina presidencial de López Obrador, que es un señor de apellido Romo, y otro que es senador de la República, que se llama Jorge Carlos Marín. Son los dos hombres con mayores concesiones de agua que hay aquí en Yucatán, y que bueno, pues nosotros los mayas, curiosamente, el gobierno dice que tenemos derecho al territorio, pero sin agua. Nosotros no entendemos un territorio sin agua. Sin embargo, ellos tienen su modo de explicar las cosas, con tal de despojarnos, que esto es parte de la lucha que hemos emprendido para
proteger nuestros cenotes y la salud del agua para que también nosotros estemos saludables y no solamente físicamente, sino también espiritualmente o emocionalmente. Es mucho que nos acaba de decir. Sí es como un ciclo vicioso, ¿no? Ya has contestado muchas preguntas en uno. Entonces voy a regresar a algunos de estos temas para profundizar más, un poco más. Cuando por primera vez escuchaste de esta idea de López Obrador del Tren Maya, ¿qué fue tus primeros conceptos o reacciones? ¿Era algo en el principio que hubiera sido bueno? No, porque la idea de hacer un tren no fue una idea original de López Obrador. Esa idea la venía trabajando el PRI, después la trabajó el PAN y bueno, la presión de la ciudadanía que pues había logrado entender que ni el PRI ni el PAN estaban solucionando sus problemas, pues estos partidos habían caído en la desconfianza de la gente y pues cuando ellos hablaron de hacer el tren, pues la gente no quiso aceptarles la propuesta, entonces no la hicieron. Pero es un proyecto de hace mucho tiempo que se venía hablando desde esto que se conoció en los tiempos de Fox como el Plan Puebla-Panamá. A nosotros nos sorprendió cuando López Obrador anunció que iba a hacer un tren y que ese tren además le iba a llamar Maya y por sus características entendimos que era el mismo tren que había anunciado el PRI y el PAN en sexenios anteriores y que bueno, él había decidido hacerlo con la anuencia o sin la anuencia de las comunidades mayas de la península de Yucatán. Entonces, desde ese momento nosotros nos pronunciamos en contra de este proyecto porque teníamos conocimiento y sabíamos que este proyecto no iba a beneficiar a nadie que seamos mayas de las comunidades, sino los beneficios iban a ir a otro tipo de gente que son los que siempre se han beneficiado de las prebendas del poder y de quienes han aprovechado estas grandes obras para corromperse y para sacar dinero, como hemos estado viendo el día de hoy, y lo que nosotros decíamos hace tiempo que era un riesgo, hoy ya están los daños, están las heridas, y de acuerdo a un reporte que se hizo esta semana, el tren está perdiendo 25 millones de pesos al día desde el principios de este año 2026 y es una gran cantidad de dinero, de 26 millones de pesos diario que está perdiendo porque no es un proyecto viable, porque nadie quiere subirse a ese tren, pero además con todos los impactos sociales, ambientales, culturales y también arqueológicos que ha tenido, pues ha resultado ser un gran daño, una herida muy, muy grande para los pueblos mayas, sobre todo porque a día de hoy hay mayor pobreza, hay mayor marginación, hay desplazamientos, hay gente que perdió su territorio porque el gobierno se lo expropió en contra de su voluntad y a día de hoy hay desplazamientos de gente que son o eran de comunidad y que hoy han ido a engrosar pues los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, como es Cancún, como es Mérida, como es Chetumal, como es Cozumel, es donde la gente ha tratado de ir a sobrevivir. Entonces, esto es el problema grave que tenemos con el tren, que en realidad ha sido, como hemos sintetizado en alguna ocasión, como un proyectil disparado en el corazón del pueblo maya. Qué barbaridad. 26 millones. Y mira, este gráfico que cabe decir, se encuentra
de 70% de los cenotes de la península de Yucatán están interconectados. Y todo va, de lo que yo tengo entendido, al acuífero más grande de México, ¿verdad? Sí, Y, así es. ajá, pues ahora estamos viendo los efectos. Y pues estamos viendo dónde vives tú. ¿Están viendo efectos o estás lejos del tren? Yo vivo a 40 kilómetros de una de las estaciones del tren que está en Izamal, que mucha gente conoce. Izamal es una ciudad importante en Yucatán. Está en ese lugar una de las estaciones del tren y bueno, los efectos obviamente lo estamos padeciendo, pero además, a diferencia de cómo se piensa occidentalmente, individualizando y separando todas las cosas, nosotros pensamos siempre integralmente, en el sentido de que cuando hay un daño en la península, pues es la península que está dañado, porque nosotros pensamos que la península es como un cuerpo. Si se lastima el dedo más pequeño, no por ser el más pequeño o tal vez el que menos sirve, no sea un daño para nosotros. El daño está en el mismo cuerpo y nosotros lo sentimos como parte de una agresión contra nuestro propio cuerpo, contra nuestro propio espíritu, contra nuestras propias creencias. Así que este tren, cuando viene y daña un cenote, o cuando daña la selva, o cuando daña un pueblo, cualquiera de la península, pues es un daño que nosotros sufrimos en su totalidad como pueblo maya de la península de Yucatán. Pues regresando al principio, supuestamente pues tenía una consulta en algún momento con el pueblo maya. ¿Nos puedes platicar de esta consulta y el consentimiento real de los pueblos mayas? Sí, claro. Sí, el tema de las consultas, la verdad, es una burla. Las consultas, antes de que llegara López Obrador, las hacían las empresas, que son las que en su mayoría llevaban a cabo estos proyectos de desarrollo. Y bueno, pues agarraron el modo o el vicio de hacer algunas reuniones de 2 horas, o cuando mucho de 3 horas, en algún punto de la península de Yucatán. Y en esas reuniones se explicaba en español, con términos técnicos, pues lo que iba a ser el proyecto. Y entonces recogían firmas de algunas personas de las que asistieron a esa reunión y les daban refrescos, les daban tortas y firmaban su asistencia, pero esas firmas las convertían como si fueran consentimiento. Entonces no hubo nunca una consulta en el sentido pleno de la palabra consulta, bueno, como nosotros lo entendemos, pero además los lineamientos de la consulta se supone que son previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ninguno de estos lineamientos se cumplieron en esas reuniones. Bueno, nosotros pensamos que cuando llegó López Obrador iba a cambiar, pues no, sino empeoró este asunto, y la persona que fue el artífice para manipular las famosas consultas, o las consultas entre comillas, en la península de Yucatán por el tren, es esta persona que hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo no sé cómo va a hacer justicia a quienes estamos afectados por el tren, si él fue quien orquestó todas estas falsas consultas para implementar el proyecto. Entonces, en realidad no se hicieron las consultas. Pero además, otra trampa que usaban es que las consultas
no eran vinculantes. No hay ninguna ley donde diga que las consultas son vinculantes, y menos que digan que tienen que basarse en el consentimiento de la gente o en la autodeterminación de los pueblos. No, para nada. Ni se hicieron consultas, ni fueron vinculantes, ni se hicieron de buena fe. Es todo una faramaya, es todo un circo que hicieron, es todo una mentira, es una manipulación que hicieron. Pongo un ejemplo concreto. Cuando hicieron una de las supuestas consultas, el gobierno mandó imprimir las boletas para la consulta. Y bueno, las boletas tenían información de ambos lados. La primera cara es donde están preguntando si se está de acuerdo o no con el tren, y en el reverso de la boleta hay alrededor de 20 beneficios que nos va a traer supuestamente el tren si le decimos que sí. Ningún impacto negativo. Todo es positivo. Entonces, lo que nosotros decimos, esto no es información, esto es propaganda. A veces en la mañanera la presidenta se queja de que muchos medios de comunicación no informan, sino hacen propaganda. Yo creo que tiene razón, porque ella sabe muy bien que así se hace, porque lo han hecho, y lo han hecho contra comunidades indígenas, contra comunidades mayas, para implementar su proyecto del tren mal llamado Maya. Eso es la realidad de las falsas consultas que se hicieron, y es realmente un agravio, es una vergüenza de un gobierno que ha presumido ser el gobierno de izquierda, o el gobierno que va a privilegiar a los pobres. Y a día de hoy hemos visto quiénes son los que se han enriquecido, y los pobres seguimos no solamente pobres, sino más pobres como cuando estábamos antes. Esta es la realidad de la estrategia de la falsa consulta. Qué barbaridad. Yo he leído algo al respecto, pero hasta ahí no, pues no, es algo muy difícil. Pues, Pedro, nos queda como unos 15 minutos más o un poco menos. Me gustaría cambiar un poco el tema para hablar de tu trabajo como poeta. Como dijiste en tu presentación en el film, muchas personas empiezan con la poesía a través de la belleza, la hermosura de la tierra, de un ser querido, etc. Para ti fue de otra manera. ¿Cómo entraste en la poesía? La poesía para mí es solamente una vereda más de lucha. La poesía es una herramienta dentro de muchas otras herramientas que nosotros buscábamos para defender nuestra tierra, nuestro territorio, el agua, nuestra identidad. Entonces, se llena el corazón de rabia, se llena el corazón de dolor, se llena el corazón de tristeza, y muchas veces necesitamos un pivote para sacar ese dolor, para sacar esa tristeza, y muchas veces cuando no la sacamos, nuestro corazón revienta. Pero afortunadamente la poesía vino a convertirse en mi camino como uno de esos pivotes para encontrar una salida, como una necesidad. En realidad, esta poesía que se presenta como un camino, como una vereda, pues literalmente me ha salvado la vida, porque toda la rabia, todo el dolor que muchas veces no logramos decir frente a quien tenemos ganas de decirlo, pues lo escribimos, lo publicamos,
Y bueno, pues afortunadamente la FIL ha tenido pues esta generosidad de publicarme un volumen que se llama Uyi Chakishim sobre todo este proceso de dolor, de esperanza también, y bueno, esta reflexión que se ha convertido en un pivote. Pues la realidad, yo creo que es algo que mejora cuando la escribimos. Eso es un poco lo que he hecho. La poesía es una pasión, y esta pasión que hoy tengo, pues me ayuda a transformar la realidad, a mejorar la realidad cuando se escribe, cuando se lee, cuando se escucha y cuando se reflexiona en comunidad. Esto nos ha permitido alimentar nuestro espíritu, pero también nuestra rebeldía y nuestra esperanza. Entonces sirve en dos niveles. Primero, te da la oportunidad de desahogarte un poco. Es como yo lo veo como una forma de terapia de alguna manera, ¿verdad? Porque te permite expresar la angustia, pero por otro lado es un canal de realmente difundir lo que está pasando, ¿verdad? Pedro, sería bueno, primero quiero preguntar, ¿has recibido algunas como respuestas del público de alguna manera que te permite darse cuenta que esta forma de comunicación se está despertando o motivando o activando la gente? Sí, afortunadamente este camino de la literatura ha sido poderoso. Yo nunca imaginé que eso pudiera pasar. La verdad es que yo comencé a escribir por este alivio de decir las cosas por escrito, y nunca me imaginé que esto pudiera ser un canal muy poderoso en donde despertaran una serie de reacciones de interlocutores, de acompañamiento, de solidaridad, de apoyo, y que el día de hoy estoy tan contento con lo que se ha podido alcanzar, y bueno, mucha gente está leyéndome, mucha gente está preguntándome, mucha gente se está acercando a nosotros, y todo esto que se ha escrito, pues no se ha quedado solamente en la lengua maya y en español. También se ha traducido al inglés, también se ha traducido al alemán, se ha traducido en otras lenguas, y eso nos ha permitido llegar a otra gente y poder conversar con ellos para explicarles la otra versión, que no es la versión oficial, sino nuestra versión sobre lo que está sucediendo, toda vez que en muchos países la imagen que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es una imagen muy, muy positiva. Justamente hace 15 días estuve en República Dominicana, y cuando les comenté esto que hoy estamos hablando aquí, estaban sorprendidos porque ellos decían que México es dichoso porque tiene el mejor gobierno del mundo, pero pues no se habían dado cuenta que esta situación que vivimos a día de hoy no es necesariamente así. Entonces, el camino de la literatura maya me ha permitido estar en otros territorios, escuchar otras voces, dialogar con otros pensamientos y compartir nuestros corazones de rebeldía. Y gracias a esta parte de la literatura, pues hemos podido franquear diferentes obstáculos que a día de hoy
son para nosotros una gran esperanza. Pues así es. Pedro, quizás ahora sería un buen momento para invitarte. Tenemos como 8 minutos, no, 5 minutos más. Me gustaría escuchar un pequeño excerto de un poema que tú eliges para compartir. Claro, con mucho gusto. Voy a leer un poema que se llama en maya Tiquintac y que en español se dice se han secado. Lo voy a leer primero en maya y después lo leo en español. Y tiene que ver con los cenotes, con el agua, que es importante para nosotros, pero también tiene que ver con un diálogo que se da en una pareja de personas que se aman, que se quieren y que se preocupan por la situación en la que viven. Dice en maya, Tiquintac, Tiquinuboshelinchi ajikbehlae, Cajoputete Kashtik Uchulilatiali, Vale, Zokili Utihilshane. Mayol almatzutzani, Mishiol almasusulkila winklili. Letieyum chak alcabenza tumen lehnahal kolkasho, ubolil maubeta alcohol, uyashtak en ilunuk besal baal, letietak pal ichileh kapel ichobo. Tutikinkunto lekilich tsonoto, tu sutop Coca-Cola ilinchu, tu joso bushoche lupolawim, tu tselobu pishan uluchilin wochkayem, utsoke, tu haikinto beitikinkai uboshe lachie. Tsoku tihiluboshe linchi, tsoku tihiluboshe lachi, tsoku yokoltalk ochha, chenkiakuna patalton, ¿vale? Bishkenk más uyukahiltun. Se han secado. Secos despertaron mis labios, buscaron precipitados los tuyos, pero también se habían secado. No es la falta de besos ni la falta de humedad en tu cuerpo. Es la lluvia que desarraigaron los blancos guardianes del monte, los patronatos premios contra la milpa, los rasgos de billetes verdes. Es la complicidad del indio vacío. Secaron los cenotes sagrados, convirtieron mi calabazo en Coca-Cola, intoxicaron tu pezón con pócima, petrolizaron mi jícara de pozole y tus labios lo convirtieron en desecado pez. Se han secado mis labios, se han secado tus labios, se han robado nuestras aguas, solo nos queda el amor, pero ¿cómo humedecerlo? Este es el poema. ¿Cómo humedecerlo? De hecho, es algo muy, muy conmovedor, Pedro. Bueno, para los que quieren seguir, Pedro, les realmente animo a buscarle en Facebook, donde está muy activo. Cada rato está compartiendo sus reflexiones. Pedro Uc se parece en Facebook. Aquí está su sitio web, donde también puedes comunicar con él. Tiene todos sus libros disponibles en formato PDF y se puede hacer llegar. Y Pedro, creo que no va a encontrar una obra literaria más relevante a nuestros tiempos en ningún lado. Y al tenerlo bilingüe en su idioma maya, que es hermosa escucharte leer y hablar en tu propio idioma, y luego traducido a español. Hola. Sí. Una última reflexión para cerrar. Sí, muchas gracias. Pues primero agradecerte, Tracy, por esta oportunidad de platicar con tu auditorio y gracias por la posibilidad de conversar estos temas que para nosotros son muy importantes y pues las personas que deseen
ahondar o preguntar alguna cuestión sobre estos temas, con muchísimo gusto platicamos con ellas, con ellos, y esto pues nos permite también ponernos en contacto para que tengan una opinión más acertada después de escuchar las versiones existentes, y que esto nos permita entender mejor la realidad. Pues muchas gracias, y quienes quieran también los libros, tengo 2 libros que se ha publicado en el marco de la FIL de Guadalajara. Esta es una narrativa que se llama Amnicté o Velada Floral, es una novelita, una historia ambientada en el siglo XIX sobre las haciendas enequeneras y cómo esclavizaron a los mayas. Y este es el volumen de poesía, tiene más de 300 poemas, se llama Espigas de Maíz Rojo, que también tengo aquí, y que bueno, si lo quieren, se puede conseguir en la UDG, pero también si quieren pedirlo aquí, se los podemos enviar por mensajería, y pues agradecerles pues su atención. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un gran gusto y pues seguimos en contacto, seguimos siguiendo tu hermoso trabajo y pues espero ver pronto tus próximas letras. Muchas gracias. Un abrazo, un gran abrazo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós. Adiós.